Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial, hermanas y hermanos que nos escuchan en este día domingo, Día del Señor, Día de Triunfo, día en que seguimos preparándonos en este tiempo de la Cuaresma para vivir de la mejor manera posible nuestra Pascua cristiana. Esos últimos instantes de la vida de Jesús con nosotros en la tierra, que lo condujeron a la pasión, a su muerte en cruz, y que finalmente, por ser verdadero hombre, pero también por ser verdadero Dios, a su resurrección al tercer día, en cumplimiento de las Escrituras, abriendo de esta manera para nosotros las puertas de la vida eterna, siendo Él el primero en resucitar, para que nosotros también podamos resucitar con Él. Un saludo muy especial, como siempre, a los oyentes en todas estas áreas hermosas de nuestro este de Tennessee, en Lenoir City, en Madisonville, Oak Ridge, Knoxville, Athens, Cleveland, Jefferson City. También recientemente nos enteramos que hermanos y hermanas en Newmarket, en Alcoa, en Lauron, en Harriman, Crossville, Filadelfia y Norris nos escuchan. Para todos ellos un cordial y un caluroso saludo en el nombre del Señor Jesús. También a todos aquellos y aquellas que a través de la internet nos sintonizan cada domingo, para que todos nosotros en familia, como familia de Dios, crezcamos juntos en nuestra fe. Vamos a iniciar entonces este tiempo de encuentro con el Señor, con su palabra, de nosotros todos como hermanos, precisamente en el nombre de aquel que nos convoca en este día domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de bondad y de misericordia, en esta mañana tan hermosa te pedimos que derrames la gracia de tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre nuestras familias. Solo tú sabes, Señor, lo que esta semana que está terminando trajo para cada uno de nosotros. Venimos muchos de nosotros con el corazón lleno de mucha gratitud por todas las cosas que nos has regalado, en medio de los momentos buenos y malos, en medio de las situaciones difíciles y aquellas placenteras. Tenemos la posibilidad de descubrirte caminando con nosotros y traemos para ti sentimientos y palabras de acción de gracias. Pero también sabemos que hay hermanas y hermanos que han estado agobiados y cansados por la carga de las enfermedades físicas, mentales y espirituales, por aquellos que han sufrido el rechazo de personas, por aquellos que sienten el miedo cuando ven pasar un carro de la policía o cuando se acercan a lugares en los que la ley está presente. Aquellos que ven en la televisión todas estas noticias tristes y lamentables en las que no se sienten acogidos, no se sienten parte de este país en el que han traído a sus hijos y a sus familias y que han aportado también ellos a la economía de este país a través de su trabajo, de sus compras, del pago de sus impuestos, pero que esta situación, una vez politizada, se convierte en una amenaza constante para todos. Sabemos también que hay hermanas y hermanos que están con situaciones difíciles porque no tienen lo necesario para vivir con dignidad. También sabemos que hay muchos otros que se están dedicando a trabajar y que se olvidan de ti, de tu amor, de tu palabra, inclusive de su salud, de su propio bienestar, del tiempo con sus familias. A unos y otros, Señor, te pedimos que nos asistas con la gracia de tu amor, para que en la cercanía de la Semana Santa podamos nosotros descubrir que estás con nosotros,
que sigues celebrando la Pascua con nosotros constantemente, para que nosotros, unidos a ti, descubramos y vivamos la presencia de un Dios que no se quedó en la tumba, sino de un Dios que está vivo, que está resucitado para todos nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura del Evangelio en este quinto domingo de la Cuaresma, nuevamente la tomamos del Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en los versículos entre el 20 y el 33. Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a comunicárselo a Jesús. Jesús les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, allí quedará él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora, precisamente para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: Lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para dar a entender qué tipo de muerte le iban a aplicar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una súplica muy hermosa y muy actual de parte de aquellos griegos que habían ido también a Jerusalén para las fiestas de la Pascua y que habían llegado también para adorar a Dios en este lugar sagrado. Y es la petición que le hacen a Felipe: Señor, queremos ver a Jesús. Esa petición en el fondo de nuestra alma se convierte también en una necesidad constante. En medio de las situaciones de nuestra vida, en medio de aquellas experiencias humanas tan propias de nosotros como hombres y como mujeres que vivimos a diario, descubrimos que tenemos una necesidad de ver a Dios. La ansiedad, la sed, el hambre de experimentar un encuentro cercano, personal con el Señor, se manifiesta en muchas situaciones de nuestra vida. San Agustín tiene una expresión muy hermosa que sigue siendo una verdadera descripción del estado espiritual de nosotros como hombres y como mujeres, como creyentes del Señor. Señor, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En ti y en mí, queridos hermanos, hay una sed de eternidad, hay un hambre de infinito, porque nuestro ser no está hecho para las cosas de este mundo, estamos hechos para la eternidad, estamos hechos para la trascendencia, estamos hechos para compartir con aquel que nos ha creado a su imagen y semejanza toda la eternidad. A veces nos olvidamos de eso cuando nos apegamos tanto a las cosas de este mundo. A veces las metas humanas en las que nosotros nos embarcamos nos distraen tanto que nos alejan de nuestra mirada la meta que Dios tiene preparada para nosotros, que es la meta del cielo, de la nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, de donde somos verdaderamente ciudadanos y ciudadanas. Deseamos muchos de nosotros que no tenemos el estatus de ciudadanía en este país, llegar a serlo un día para estar tranquilos, para salir a la calle sin problema, para gozar de los beneficios que tienen aquellos que son ciudadanos.
Pero más importante que esa ciudadanía en este país en el que todos nosotros estamos ahorita, más importante que la ciudadanía de cualquier otro lugar, es la ciudadanía del cielo. Y nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos en este momento caminando en peregrinación, en preparación a esa gran ciudad, a ese lugar que nos acoge a todos como hijos e hijas suyos. Nuestra meta es el cielo, nuestra ciudadanía de la que tenemos que sentirnos orgullosos y de la cual nosotros tenemos también que alimentarnos mientras caminamos en este valle de lágrimas, como decimos en esa hermosa oración a la Virgen María que en la tradición de la Iglesia encontramos, la salve. Nos tiene que llevar a animar nuestras fuerzas, a poner nuestra mirada y nuestro corazón en Jesús, a saber que en nadie más vamos a encontrar felicidad. Y por eso Jesús nos está diciendo en este evangelio algo que en el contexto de la vida de fe, de grupos cristianos, autoproclamados cristianos por lo menos, es contradictorio. Hay una tendencia en predicaciones de parte de grupos cristianos que así se llaman, que se diferencia mucho del evangelio predicado por Jesús y que se contrapone inclusive a esta forma de vida de nosotros como cristianos que Jesús nos enseñó. Son las llamadas iglesias que predican un tipo de evangelio de la prosperidad y te dicen que tú tienes que dar mucho para recibir mucho del Señor, lo cual es cierto, pero estas personas, estos pastores, se enfocan solamente en el dinero, en las riquezas, y dicen que lo que tú vas a recibir del Señor es dinero, es riquezas, son propiedades, son cosas materiales, cuando Jesús nos está invitando a vivir una vida de sencillez y de pobreza y de desprendimiento y de humildad, y a compartir lo que tenemos, y a buscar llenar nuestro corazón no con las riquezas que se enmohecen y que se pueden robar y que se pueden destruir, sino con las riquezas del reino de los cielos, con las riquezas eternas, con aquellas que no se vencen, con aquellas a las que no les entra la polilla, con aquellas que verdaderamente nos enriquecen. Y Jesús nos está invitando hoy a morir a todas aquellas situaciones que en nosotros contraponen su mensaje, que contraponen en nosotros la fe que el Señor nos ha dado, de tal manera que la glorificación no llegue por el reconocimiento humano, por la fama, por el poder, por las cosas materiales que nosotros consigamos, que la glorificación, así como la de Él, llegue porque nosotros hemos seguido detrás de Él, porque lo hemos servido y por eso lo seguimos, y por eso donde Él está, también nosotros vamos a estar. Por eso hasta el Padre nos va a glorificar, hasta el Padre nos va a honrar, porque nosotros hemos unido nuestra vida a Jesús y hemos muerto para el mundo, hemos muerto para el pecado, hemos muerto para las cosas simplemente materiales. Cuando la salud, el triunfo, el éxito y los honores, aspiraciones legítimas en todo ser humano, se transforman en ideal supremo y único de nuestra vida, ya no queda lugar ni para la renuncia, ni para el sacrificio, ni para el sufrimiento. Y los numerosos valores que nosotros como creyentes cristianos encontramos en el Evangelio, que solo se descubren a la luz de la propia vida de Jesús. Él nos ha enseñado que el mundo se salva no con alardes de poder, sino por medio de la cruz, que en este mundo nuestro no tiene ciertamente buena fama ni buen reconocimiento la cruz como camino para la glorificación, pero para nosotros como creyentes no hay otro camino. Jesús es el camino y la verdad y la vida, y para nosotros recorrer ese camino lo hacemos no al estilo del mundo, sino al estilo de Jesús. Hermanas y hermanos, estamos a 7 días de la Semana Santa. El otro domingo, si Dios quiere, cuando nos encontremos, estaremos ya celebrando el Domingo de Ramos. En estos 7 días aún tenemos tiempo de reavivar e intensificar la promesa de conversión que hacíamos al calor de las palabras que se nos decían en la imposición de la Santa Ceniza, el miércoles de ceniza, con la que se iniciaba la Cuaresma.
conviértete y cree en el Evangelio. Que el Señor nos ayude a llevar a cabo cuanto incluía aquella promesa o la que ha podido brotar a lo largo de las semanas siguientes. Es así, y sólo así, como podremos celebrar la Pascua al estilo de Jesús, siendo verdaderos cristianos. Dedicamos 3 catequesis en los pasados 3 domingos para profundizar en ese tema tan importante de nuestra fe, que es el reconocer que hay una sola iglesia y que es importante estar en esa única iglesia que Jesús fundó. Fue un tiempo de reflexión muy hermoso y muy interesante para descubrir cómo Dios ha estado grande con nosotros, y estamos alegres porque nos ha llamado a ser parte de su pueblo santo, de su familia santa, de su propio cuerpo, a ser nosotros esposa de Cristo a través del bautismo. Ahora vamos a embarcarnos en la serie de 4 catequesis en las que vamos a tratar un tema que es particularmente especial en nuestra vida de fe. Ya tenemos claro que Jesús fundó una sola iglesia y que esa iglesia no es una organización ni una institución meramente humana. Es el cuerpo de Cristo, del cual Cristo mismo es la cabeza. La iglesia es una con Cristo. La iglesia es también la esposa de Cristo, a la cual Cristo amó tanto que hasta se entregó por ella para embellecerla y santificarla. Ahora bien, si Cristo fundó una iglesia, los cristianos deben estar en la iglesia de Cristo. Y como vimos en esas 3 catequesis anteriores, no es lo mismo estar en otra iglesia, aunque se le parezca mucho a la católica, o aunque se autoproclame la iglesia de Jesús, o aunque hagan cosas parecidas a las que hacemos nosotros, porque ninguna otra iglesia es fundada por Cristo más que la única iglesia que Él fundó sobre la roca firme de Pedro, guiada por los apóstoles, sobre los cuales descendió el regalo del Espíritu Santo que el Señor les había prometido. Una iglesia que es descrita en el libro de los Hechos de los Apóstoles con una serie de características que ninguna otra iglesia de las que se dicen iglesia de Cristo puede cumplir, por más que se digan ellos mismos que son la verdadera iglesia fundada por Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 1 al 14, nos dice: el primer libro lo escribí, querido Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo, mientras se iba, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así, tal como le habéis visto subir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María,
la madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este libro, que es continuación del Evangelio de San Lucas, escrito por el mismo autor, por San Lucas, muestra muy al inicio de su enseñanza cómo hay una continuación, no solamente en la vida de fe de los discípulos de Jesús y de los apóstoles, sino de la iglesia naciente. Y cómo hay unas características de esa iglesia naciente que tienen por necesidad que estar presentes a lo largo de toda la historia de la iglesia, de la verdadera iglesia, para que se identifique esta y para que se distinga de todas aquellas otras que se autoproclaman y que se atribuyen el título de Iglesia de Jesús. Hay en primer lugar una nota en la que Jesús está distinguiendo una vez más el bautismo de Juan del bautismo que Jesús nos ha comunicado a través de la gracia del Espíritu Santo. Los hermanitos protestantes, algunos los llaman hermanos separados, otros hermanitos los llaman hermanos esperados. A mí me parece a veces que son más hermanos desesperados, porque están desesperados por confundirnos y por llevarnos a sus grupos. Pues estos hermanitos desesperados no distinguen entre el bautismo de Juan, que es un bautismo meramente simbólico, solo con agua, del bautismo de Jesús, que es un bautismo con el Espíritu Santo y que Jesús mismo prometió a sus apóstoles. Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a hermanitos que están ya militando en iglesias cristianas, autoproclamadas cristianas, iglesias protestantes, en las que nos dicen que nuestro bautismo como católicos no tiene validez, bien porque lo recibimos siendo niños, bien porque no nos sumergieron en el agua, porque para ellos lo más importante es que esté presente el agua? En el bautismo de Juan era así. En el bautismo de Jesús, el bautismo que nos une a la iglesia de Cristo, el bautismo de Jesús es con el Espíritu Santo. Dice también Jesús que recibirán el Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los confines son los límites o las extremidades de la tierra. Por tanto, Jesús está ya hablando de una iglesia que es universal, de una iglesia que es católica. El final del Evangelio de Mateo, el capítulo 28, a partir del versículo 19 en adelante, habla precisamente de esa catolicidad, de esa universalidad de la iglesia de Jesús que ninguna otra iglesia autoproclamada cristiana posee. Vayan a todas las gentes, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Vayan a todas las gentes. Ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines, hasta los límites, hasta las extremidades de la tierra. Somos iglesia de Cristo porque estamos presentes en cada lugar, en cada país, en cada región, en cada cultura. También nos dice finalmente este pasaje tan hermoso que cuando los apóstoles llegaron del Monte de los Olivos, de donde habían tenido esa experiencia de encuentro con los ángeles que los mandaban a no quedar allí fijos sus ojos en el cielo, sino a volver a la tierra y a trabajar con fuerza por lo que Jesús les había enseñado, llegaron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago, los 11 discípulos que habían quedado tras la muerte de Judas Iscariote. Este pasaje es muy hermoso en primer lugar porque menciona una vez más a Pedro antes que a todos, y lo hace intencionalmente el apóstol San Lucas, porque lo que está mostrando aquí es la primacía de Pedro, el primado de Pedro sobre todos los demás. Y este apóstol, este evangelista, así como los otros, reconoce a Pedro precisamente como aquel en el cual Jesús puso la autoridad,
no solamente sobre los fieles de su iglesia, sino también sobre los demás apóstoles. Por eso el Evangelio, en cada una de las 4 formas que nosotros lo tenemos, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, reconocen esa misma autoridad. Y también San Lucas, en la continuación de su Evangelio, pone también a Pedro como cabeza del grupo de los apóstoles. Y a continuación nos dice San Lucas que todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. No solamente es una iglesia apostólica, no solamente es una iglesia católica, como veíamos ahorita, en torno a la universalidad, sino que es también una iglesia apostólica. Pero es una iglesia apostólica en la que el primado lo tiene Pedro, la única iglesia que por 2000 años ha conservado ese primado de Pedro, es la iglesia católica. Los demás apóstoles están presentes, por supuesto, pero no pierde Pedro su lugar, no pierde Pedro su primado. Y desde San Pedro hasta el Papa Francisco han sido 266 papas en una serie ininterrumpida, o sea, sin interrupciones a lo largo de toda la historia. Y a continuación también allí, con esta nota tan importante, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, nos indica la unicidad de la iglesia, la unidad y unicidad de la iglesia. Todas estas sectas que se conforman en torno a la Biblia y que ya suman más de 36.000, 37.000 y que según las estadísticas cada semana siguen abriéndose en promedio 6 iglesias cristianas más aquí en los Estados Unidos, no tienen unidad. Entre ellas mismas, por más que se basan en la misma Biblia, no hay cohesión, no hay unidad, no se ponen de acuerdo. Entre ellas mismas hay contiendas y enfrentamientos porque no son la iglesia de Jesús, no poseen un mismo espíritu que las anime a seguir a Dios con rectitud de corazón. Y finalmente en este pasaje se nos enseña que varias mujeres también están presentes, pero San Lucas distingue a una mujer en particular, María, y la llama la madre de Jesús. Y eso nos recuerda en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en los versículos del 25 al 27, cómo Jesús confía su persona más preciosa, su ser más amado, que es su madre, a su discípulo amado. Y nos dice el evangelista, el mismo evangelista que escribió el Evangelio y el mismo evangelista que recibió a María, que el discípulo amado, él mismo, la llevó a su casa. ¿Cuál casa es a la que San Juan llevó a la Virgen María? No fue a su propia casa en la que nada más vivía él solo. Es la casa en la que vivía con Pedro, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Es decir, la casa de Juan es la iglesia naciente, la única iglesia que tiene a María y que venera a María, no que la adora, como los hermanitos protestantes, los hermanos desesperados nos suelen acusar. No adoramos a María, pero sí la veneramos y la amamos al estilo de Jesús. La amamos porque Jesús la amó, la amamos porque el Padre eterno la amó, la amamos porque el Espíritu Santo la amó, la amamos porque la iglesia por 2000 años la ha amado. Y la única iglesia que tiene a la Madre de Dios y Madre nuestra es la Iglesia Católica. Y también en el pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 42 al 46, se nos dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, acuérdense, iglesia apostólica, a la comunión, acuérdense, iglesia una, todos conservando un mismo espíritu, a la fracción del pan y a las oraciones. Esa fracción del pan es de la que yo les vengo a hablar hoy y por los próximos 3 domingos que nos resten de aquí en adelante con la ayuda del Señor. La fracción del pan. Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó, que fundó su iglesia, que prometió quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que cumple su promesa cuando en la Eucaristía se nos comunica en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. La única iglesia que tiene a Jesús Eucaristía, la única iglesia que cree en la presencia de Jesús Eucaristía, somos nosotros, es la Iglesia Católica.
Por 2000 años, ininterrumpidamente, hemos creído, hemos profesado, hemos adorado a Jesús en la Eucaristía. Por esa razón, no puede ser otra iglesia, la de Jesús, más que nuestra iglesia, la iglesia de Dios. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Una característica muy hermosa de nuestra iglesia es la caridad, ejercida al estilo de Jesús, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Nos acusan, hermanitos, afuera de la iglesia, e inclusive algunos otros ignorantes de su fe dentro de la iglesia, de las supuestas riquezas del Vaticano y muchas otras cosas, y nos instan a que revelemos en los libros de contabilidad cuántas obras de caridad hacemos. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, porque si nosotros nos gloriamos de la caridad que ejercemos, como dice Jesús, ya habremos recibido nuestra paga, que no es la paga de la eternidad, del reino de Dios, sino del reconocimiento humano, como hacen los famosos. Por eso nosotros ejercemos la caridad. Por 2000 años la hemos ejercido sin que la mano izquierda sepa lo que hace la mano derecha. Como ven entonces, todas esas características, todas esas cualidades, todos esos rasgos están presentes en la única y verdadera iglesia de Jesús, y ninguna otra iglesia cumple con las condiciones y con las características que desde la primitiva comunidad cristiana, desde la iglesia naciente, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta. Entonces, si la iglesia católica es la verdadera iglesia fundada por Jesús, si tanto las Sagradas Escrituras como la historia, así como la sucesión apostólica de los 266 papas que con Pedro han guiado a la iglesia sin interrupciones durante cerca de 2000 años, vale la pena preguntarnos por qué algunos católicos se van de la iglesia católica para meterse en sectas y grupos fundados por hombres. Las respuestas pueden ser variadas, pero existen 3 razones principales por las cuales los cristianos católicos se van de la iglesia fundada por Jesús. Se alejan de la iglesia católica, en primer lugar, quienes se van de la iglesia por comodidad. No quieren que les exijan en su vida de fe y se van a seguir una forma de proclamación del evangelio en las que les dicen que ya están salvados sin que tengan ellos que hacer ningún esfuerzo. Esa proclamación tan cómoda y tan al alcance de todos los flojos y de todos los mediocres, que indica que ya están salvados por el solo hecho de proclamar públicamente que reconocen a Jesús como Señor y como Mesías y como Salvador, pero en la que no hay ninguna exigencia moral, ni exigencia espiritual, ningún cambio de vida, ninguna conversión, ninguna metanoia, solamente la proclamación pública de esa fe, así, nominal, al estilo de como la encuentran ellos en tantos grupos religiosos y tantas sectas, es la principal razón, en primer lugar, por la que se alejan tantas hermanas y hermanos de nuestra iglesia. Se van también de la iglesia católica, en segundo lugar, por conveniencia, por beneficios materiales y económicos absurdos, mezquinos y poco duraderos. Venden su conciencia e incluso su salvación por electrodomésticos, por muebles, por ropa, por comida, por ayudas económicas. Aquí encontramos a hombres y mujeres quienes siguieron antes a otro, entre comillas, pastor, en otra iglesia de garaje, y luego, cuando sintieron que ya tenían el conocimiento suficiente de la Biblia, o la habilidad para hablar y convencer, se apartaron ellos mismos y construyeron sus propias iglesias. Se constituyeron a sí mismos pastores. Nadie los eligió, nadie los preparó, nadie los formó. Ellos mismos se constituyeron pastores, se atribuyeron a sí mismos esa tarea y formaron su propia, entre comillas, iglesia cristiana, para hablar muchas cosas negativas en contra de la iglesia católica, para sembrar el odio en el corazón de tantas hermanas y hermanos que, siendo bautizados católicos, por ignorancia, por conveniencia y por todas estas cosas que encontramos en
en la presencia de nuestros mismos familiares y amigos, muchos de los cuales se han alejado, se fueron. Y ahora estos nuevos pastores de estas llamadas iglesias cristianas son los que ahora cobran los diezmos, las colectas, las ofrendas y las donaciones que son obligatorias. Pero en tercer lugar, encontramos que la gran mayoría de las personas que se van de la Iglesia Católica para unirse a otros grupos lo hacen sobre todo por ignorancia. Son ignorantes de su fe, ignoran qué y quién es la Iglesia, ignoran que su fundador es Cristo, ignoran que ellos mismos son parte del cuerpo de Cristo porque en el bautismo se unieron a Él. Por más que apostaten o renieguen de su fe y se hagan bautizar de nuevo en un río, en una alberca o inclusive en un barril o en una tina. Ignoran que Cristo y la Iglesia son una sola cosa, como es una sola cosa un cuerpo unido a su cabeza, o como es una sola cosa el hombre que dejó a su padre y a su madre y se unió a su esposa. Ignoran la riqueza de nuestra fe católica, lo maravilloso de los medios de salvación que dejó el mismo Jesús, instituidos y confiados a su Iglesia, que son los sacramentos. Ignoran también las Sagradas Escrituras, porque no las interpretan según la luz del Espíritu Santo que recibió la Iglesia, sino según su propio y limitado entendimiento. Ignoran la historia de la Iglesia, cercana ya a los 2000 años. Ignoran lo que significa ser un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, un verdadero bautizado. Por eso, en el discurso de todos ellos, de la totalidad de estas personas, está la misma expresión. Yo, cuando era católico, hacía muchas cosas malas, pero conocí la verdad. A Cristo lo conocí en tal iglesia, en tal denominación, y ahora mi vida es diferente. Hablan de las drogas, hablan del alcohol, hablan de la infidelidad, hablan de la prostitución, hablan de la violencia, hablan de los juegos, de la pornografía, de tantas cosas que hacían cuando eran católicos, pero no hablan de lo que verdaderamente los debió haber hecho católicos. Nunca iban a la iglesia, nunca iban a la misa. Si los invitaban a que asistieran a un retiro o a un curso, nunca tenían tiempo, siempre tenían flojera. Si los invitaban o les exigían que tenían que prepararse para que sus hijos recibieran los sacramentos, se iban de parroquia en parroquia buscando la que menos exigencias tuviera para no tener que asistir a ningún curso de preparación. Nunca oraban en familia, nunca rezaban el rosario, nunca venían a confesarse, nunca leían las Sagradas Escrituras, nunca leían ningún libro para formarse en su fe. Y se decían católicos. Y acusan ahorita a la Iglesia de su decisión de haberse alejado y de, entre comillas, haber conocido a Jesús en otra denominación fundada por hombres, cuando mienten al decir que eran católicos, porque nunca lo fueron. No puedes ser católico si no cumples lo que dentro de la Iglesia Católica necesitas hacer. Por eso no mientas, hermanita, no mientas, hermanito, cuando te vas a otros grupos con la falsa idea de que conociste a Cristo y que estás viviendo las exigencias del Evangelio, cuando, siendo católico, nunca las conociste y nunca las hiciste. Pero lo más triste y lamentable, lo que se convierte en la mayor tragedia para ellos, es que ignoran que solo en la Iglesia Católica Jesús, el Señor, se quedó como prometió, todos los días hasta el fin del mundo, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Los católicos que se van de la Iglesia Católica para meterse en iglesias de garaje, desconocen e ignoran que el Jesús en el que ellos dicen creer y al que según ellos descubren cuando se meten en estos negocitos creados por hombres, ese Jesús está presente única y exclusivamente en la Iglesia Católica, pues solo allí se nos quedó en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Cristo está en la Eucaristía, más aún, Cristo es la Eucaristía. La Eucaristía es Cristo. Por tanto, la única fe verdadera, la única iglesia cristiana verdaderamente, la única fe cristiana es la fe de la Iglesia Católica. Porque los católicos somos los únicos que creemos que Cristo está presente en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad.
Todos los demás que se proclaman cristianos, los miembros de todas esas 36,000 o 37,000 iglesias y aumentando de grupos religiosos que dicen ser la Biblia, creer a lo que la Biblia les enseña y que afirman que creen a lo que Jesús mismo enseña y testifica en las Sagradas Escrituras, no creen en su testimonio de que el pan y el vino que compartimos en la Eucaristía son el mismo cuerpo y la sangre de Jesús. Todas las sectas creen junto con los católicos que la Biblia es palabra de Dios, pero esto a ellos no les sirve para nada, porque aún creyéndolo no se pueden poner de acuerdo entre ellos mismos, y cada uno la interpreta a su antojo. En cambio, si Cristo está en la Eucaristía, la iglesia que tiene la Eucaristía es la única iglesia de Cristo. Las demás son solo grupos religiosos. Y termino con el pasaje de Jesús, la queja, el reclamo, la denuncia que hace Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, en los versículos 39 al 40. Vosotros investigáis las Escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Los protestantes estudian y escudriñan, investigan las Sagradas Escrituras, creen en ellas tener vida eterna, pero se quedan ahí. No quieren dar el siguiente paso para acercarse a Jesús, para que acercándose a Jesús tengan vida. Vamos a meditar en una canción muy hermosa que hemos preparado para ustedes, en las que a través del arte de la música, con las oraciones propias de quienes componen esas canciones tan hermosas, nos invitan a nosotros a reflexionar en la presencia real, viva, verdadera de Jesús en el sacramento de la Eucaristía, en la Santa Misa. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor
todo, te tengo a ti. Te tengo a ti. Ese es Jesús, hermanas y hermanos, el Jesús que en este sacramento, que es el sacramento del amor, el amor sin límites, el amor sin condiciones, se nos ha quedado para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Llama la atención cómo en ese reclamo de Jesús a estos judíos a los que Jesús estaba predicándoles tanto y que ellos no, Jesús les está diciendo que se quedan solamente meditando en las Escrituras y que no dan el siguiente paso. Muchos de nosotros estamos en esa misma condición, pero ese Jesús es el mismo que nosotros recibimos en la Sagrada Comunión, en la Santa Misa, cada que asistimos a ella. Vamos a iniciar entonces esta otra sección tan importante de nuestro programa con las preguntas que ustedes nos han dejado para que las socialicemos. Buenas tardes, Padre Julián. Buenos días, perdón, Padre Julián. Le habla Gladys. Yo tenía dos preguntas para usted, por favor. Una, ¿por qué en la Biblia, en los Salmos, hay dos números? Por lo menos Salmo 26 tiene 26 y 27. ¿Podría usted decirme? Y la otra pregunta, Padre, es, cuando yo voy a misa de una y comulgo, y voy a las 4:30 otra vez a otra misa, ¿puedo comulgar nuevamente con ese espacio de 3 horas? ¿Cuánto espacio tenemos que tener entre dos Eucaristías? Muchas gracias y buenos días, Padre. Muy agradecida. Buenos días. Muchas gracias, Gladys, por esas dos importantes preguntas. Digamos, en primer lugar, que acerca de la numeración doble de algunos salmos, tenemos que remitirnos un poco a la historia para entender por qué. Los judíos antes de Jesucristo contaban con dos versiones de las Sagradas Escrituras, es decir, de lo que ahora nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos tenían en primer lugar un texto que estaba escrito en arameo y en griego, que eran los idiomas originales que se hablaban en aquellos tiempos, y a esa versión se le conocía como el texto masorético. La otra versión es la que estaba traducida al griego y que se llamaba la versión Septuaginta o de los 70, que hace referencia a 70 sabios que tradujeron los textos sagrados de los originales hebreo y arameo al griego, un par de siglos antes de Jesús. Recordamos la importancia de este idioma del griego para la nueva circunstancia cultural e histórica que inclusive ya en tiempo de Jesús se vivía y en los siglos posteriores a Jesús. En cuanto a lo que aquí nos atañe, es decir, el asunto de la doble numeración de los salmos, sucede que en cada una de las versiones la numeración de los salmos a partir del Salmo 9 cambia, pues en la Septuaginta, es decir, en la versión en griego, los salmos 9 y 10 forman uno solo, pero en la numeración de la Biblia, del texto masorético, forman uno solo, por lo que a partir del Salmo 11, los siguientes salmos tienen un número menos que en la numeración de la Biblia hebrea. Así el Salmo 11 del texto masorético, es decir, en hebreo y en arameo, es el 10 en la Septuaginta. Cuando San Jerónimo, unos siglos más adelante, en el siglo IV de nuestra era cristiana, traduce la Biblia al latín, hace uso de la numeración de los salmos según se encuentra en la versión en griego. La versión de la Biblia traducida al latín por San Jerónimo será conocida como la Vulgata y pasará a ser la versión oficial de la Iglesia por siglos y la que se utilizará generalmente en la liturgia. Nuestras Biblias actuales, que son Biblias ya escritas en nuestra propia lengua, traen ambas numeraciones, pero es muy importante reconocer la razón por qué, y por eso la importancia de tu pregunta. Y sobre la segunda pregunta que nos hacías, el canon de la Iglesia Católica, que es la ley interna de la Iglesia, en el canon 917, en el canon 921, parágrafo 2, dice que quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede de nuevo recibirla el mismo día solamente dentro de la celebración eucarística en la que participe, quedando a salvo de lo que prescribe el canon del que ya hablamos, ¿cierto? Entonces, no importa qué espacio hay entre una misa y otra, lo importante es que si asistes a 2 misas en un día, en las 2 misas tienes la posibilidad de recibir
la Sagrada Comunión y no más, para que no se vaya a banalizar el recibir la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión, como aquellos que piensan que simplemente por ir a misa ya entonces tienen que comulgar, y si asisten a 6 misas, quieren comulgar 6 veces. Hola padre, soy Armando de Knoxville. Me gustaría saber por qué no ir a misa el domingo es pecado mortal. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Es una pregunta muy, muy, muy importante, esencial para nosotros, sobre todo en este tiempo de la Cuaresma, cuando estamos disponiéndonos para vivir de la mejor manera la Semana Santa. Se cometió un pecado mortal, como tú lo acabas de preguntar y a la vez de afirmar también, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2181, se nos enseña lo mismo. ¿Y cuál es la razón? En el libro del Éxodo nosotros encontramos en el capítulo 20 que uno de los mandamientos de Dios, el tercer mandamiento de la ley de Dios, es el de santificar las fiestas, hacer santo el día del Señor. Y lo que para los judíos era una obligación antes de la llegada de Jesús, que era el sábado, para nosotros como cristianos católicos sigue siendo la misma obligación, no ya en sábado, porque no somos judíos, sino en domingo. En domingo porque es el día en que nosotros celebramos en comunidad, como familia de Dios, la resurrección de Cristo. Por eso, para nosotros sigue siendo una obligación el respetar este mandato de Dios, que está orientado en primer lugar a la justicia, porque si le dedicamos tanto tiempo a tantas cosas, muchas veces inútiles y pasajeras, ¿cómo no le vamos a dedicar tiempo a Dios? Y lamentablemente muchas cristianas y muchos cristianos católicos sienten como una obligación enorme, grandísima, la de dedicar una sola hora de su semana al Señor. Todas las otras horas de la semana, de las 168 horas que tiene la semana, las dedican en tantas cosas vacías y vanas, pero les cuesta tanto dedicar una sola hora a la semana al Señor. Por esa razón, sigue siendo para nosotros una obligación la de respetar el día santo del Señor a través de nuestra asistencia asidua y amorosa a la Santa Misa. Buenos días, Padre Julián. Soy Mateo. Mi pregunta para usted es, ¿cómo descubrió su vocación y cómo las familias pueden fomentar las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio? Muchas gracias. Mateo, esa pregunta casi pareciera ser la de una persona que tiene mucha edad y que tiene mucha sabiduría y mucha prudencia, pero por tu voz veo que eres una persona muy joven y me halaga inmensamente y me anima y me alegra inmensamente que hayas hecho esa pregunta. Yo descubrí mi vocación a la vida sacerdotal en el seno de mi familia cristiana, católica, viviendo la fe. Todos nosotros en la casa crecimos con la obligación muy asimilada en nuestras mentes y en nuestros corazones como hijos que teníamos que ir a la iglesia, y para nosotros no era un peso o una responsabilidad, era un gusto el vivir como familia nuestra fe. Y mi mamá sobre todo nos enseñó desde pequeños a rezar. Con mucha frecuencia orábamos juntitos y cantábamos el rosario y todas las oraciones que la iglesia tradicionalmente nos ha enseñado, y fue en el seno de mi familia donde yo pude descubrir mi vocación. Más adelante yo mismo, en mi proceso de discernimiento, pude ya tener tiempo y más conciencia para dedicar tiempo a Dios en la oración, en la presencia, en la adoración a Jesús, en la presencia eucarística, tanto en la Santa Misa como en los momentos de adoración al Santísimo, pero comenzó en el seno de mi familia. Y la mejor manera para promover esas vocaciones en el interior de nuestras familias es la misma, Mateo, y todos los que nos escuchan: la oración, el contacto con las Sagradas Escrituras, la asistencia a la Santa Misa, el asistir juntos a la confesión, el que se viva la fe en familia, porque nuestra fe la recibimos en familia y es en familia donde la tenemos que vivir. Sigan por favor haciéndonos todas sus preguntas al 865-637-4769. Vamos por un momento a dejarlos con unos anuncios muy importantes en el este de nuestra diócesis de Knoxville, en el este de Tennessee.
Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Así vamos dando por terminada nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos inmensamente a ustedes que nos acompañan domingo tras domingo en este programa hecho para ustedes, pensado para ustedes, para que nos sigamos todos enriqueciendo de las riquezas de nuestra fe. La invitación es para que ustedes mismos, si pueden grabar estos programas, lo hagan y que compartan estas catequesis, estas reflexiones con otras hermanas y hermanos aquí mismo en sus lugares de residencia, inclusive también en sus países de origen, que a aquellas hermanitas y hermanitos de sus familias y de sus lugares de trabajo, de sus vecindarios que se han ido de la iglesia, ustedes también les compartan esas catequesis para que tengan ellos la posibilidad de reflexionar. También que sigan en contacto con nosotros a través de la línea telefónica 865-637-4769 para que nos dejen allí sus preguntas y sigamos entonces profundizando en la riqueza inagotable de nuestra fe. Los tengo siempre en mis oraciones,
Les deseo que esta semana última de la Cuaresma sigamos preparándonos de la mejor manera posible. Asistan a la confesión esta semana para que estén ya en estado de gracia para recibir a Jesús que muere y que resucita por nosotros. Y les pido por favor también sus oraciones por mí, por el equipo de colaboradores que está detrás de bambalinas, como se dice, animándonos en este proyecto para que siga este proyecto del Señor dando frutos espirituales. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Feliz resto de domingo. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.